tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, del domingo no vamos a hablar nada, ¿no? Para nada. Vamos a hablar de otras cosas. Solamente seguros. Solamente seguros. Porque tenemos dos puntos de vista distintos o quizá muy complementarios. Vamos a estar hablando de análisis de riesgo y también de tecnología. Totalmente, porque hablaremos de seguros, de prevención, como decía Hernán, de tecnología y en particular cómo se usa a esos fines el dato, lo que se llama para muchos el oro del siglo XXI y en particular cómo se usa en el mercado asegurador y en beneficio del cliente final. Queremos contarte para qué sirve el análisis de riesgos, no tanto para la prevención como también para mejorar coberturas. Y para eso fuimos a dialogar con Gonzalo Delgado, director de AR Services, que va a estar contando acerca de, por ejemplo, lo que es el gerenciamiento de riesgo y de qué manera funciona la tecnología. Y como hablábamos al principio del programa, el dato, ¿no? De qué manera, por ejemplo, tecnología a través de geolocalización nos puede brindar un dato que es fundamental para combatir la piratería del asfalto. También, si hablamos de datos y tecnología, podemos hablar de telemática y cómo puede contribuir a la seguridad vial. Y por supuesto, si hablamos de datos, también tenemos que hablar de la necesidad de compartir y generar algo que tanto se habla como es los ecosistemas colaborativos. Por otro lado, estaremos trazando un diagnóstico de cómo viene siendo aplicada la tecnología en el negocio asegurador y, como decíamos, el dato, cómo se utiliza actualmente y cómo se materializa para hacer más eficiente la operación y también mejorar los servicios al asegurado. Todo eso hablaremos con Martín Pi, quien es gerente de alianzas estratégicas de Strix by LoJack, quien habla también un poco del rol de la tecnología en lo que es la seguridad y el monitoreo de autos, de motos, de casas y en particular del transporte, de las flotas. Y cierra el programa con un tema muy interesante. Habla de las principales tendencias innovadoras que se vienen a futuro para el mercado asegurador. Tenemos los temas presentados, los invitados también, así que nos metemos de lleno en el programa el día de hoy. Así es, y conocemos la primera respuesta de Gonzalo Delgado hablando un poco de la importancia del análisis de datos en el mercado de seguros. Lo que tiene que ver con los análisis de riesgos o el proceso de mejora continua que mencionabas, empieza con un análisis. Hoy un cliente cuando está evaluando contratar una póliza y se acerca antes que a la compañía a un productor, no solo está buscando contratar un seguro, lo que sobre todo está queriendo es que lo ayuden a entender el riesgo que tienen, a dimensionarlo, a tomar decisiones sobre cómo gestionarlo y finalmente el riesgo residual es el riesgo que el cliente toma dos decisiones, qué riesgo retiene y qué riesgo transfiere. Nuestra empresa se dedica básicamente a acompañar a la cadena de valor del sector asegurador, las compañías y los brokers, a que sus clientes recorran ese caminito, ¿sí? Ese proceso de mejora continua. Hacemos análisis de riesgos, gestión de riesgos y después, como te decía, el cliente y todo el ecosistema, compañía y brokers están empoderados con mucha información para saber cuál es la mejor condición de cobertura para presentarle a ese cliente. Entonces ya no solo se habla en términos de precio, que es lo que habitualmente se discute en el seguro, sino que también se habla de precio y de plan de mejoras. Habitualmente el seguro lo compra el dueño de los números de una empresa, ¿no? El responsable de finanzas. Y no necesariamente es quien más entiende de la exposición a riesgo de la operación. Entonces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con transporte, para nosotros es clave, como dicen los chicos, juntarnos con el gerente de logística, el gerente de transporte. Cuando uno habla con él conoce en profundidad el riesgo que emerge de la operación y cuando se sabe las preguntas que hay que hacerle es muy fácil mapear todos los riesgos que tiene ese cliente en el transporte. De esa forma, cuando esa información se ordena y se comparte con la compañía de seguros, nos garantizamos de que no haya fisuras en la cobertura, es decir, que el seguro como instrumento de transferencia calce con el objeto asegurado, que es el riesgo. Bien. Hay otro concepto vinculado a lo que estás comentando que tiene que ver justamente con el gerenciamiento de riesgos, que puede ser a través de un programa la evolución de lo que es una póliza de transporte, por ejemplo, convencional. Contás un poquito la diferencia, digamos, y por qué esto es el 2.0 de lo que estábamos acostumbrados en el mercado tradicional. Sí, históricamente el seguro de transporte obliga a que sea el cliente, es decir, el asegurado, el responsable de implementar las medidas de seguridad, las garantías de cobertura. Él contrata una póliza y tiene ciertas exigencias y si no las cumple, bueno, pueden ser causando un rechazo de póliza. Esa es la póliza del seguro de transporte convencional. Hace muchos años, por no decir décadas, específicamente nació en Brasil, aparecen las pólizas emitidas bajo programa de gerenciamiento de riesgos, donde básicamente se le quita, en el buen sentido lo digo, al asegurado la responsabilidad sobre la cosa transportada
y se le delega a una interpósita empresa, mayormente llamados gerenciadores en transporte, la implementación de esas medidas de seguridad. Bien. Obviamente, para que eso funcione, el asegurado tiene que informarle al gerenciador la existencia de un tránsito, y el gerenciador, a partir de ese momento, ya sabe que tiene que hacer algo, implementar cierta medida de seguridad. Si lo hace bien, regular o mal, deja de ser una responsabilidad del asegurado y pasa a ser una responsabilidad del gerenciador, por lo tanto, no hay riesgos de fisuras, de incumplimiento de las medidas de seguridad que, lamentablemente, explican muchos siniestros que los clientes no cobran. Bien, hoy, digamos, coincidimos muchos que el dato es el oro del siglo XXI y todo lo que es la tecnología aplicada, sobre todo a lo que es los programas de gerenciamiento de riesgos. Nos tocó recién ver un poco lo que es el centro de monitoreo que ustedes tienen, estamos viendo imágenes ahora. Te pregunto un poco, digamos, cómo se trabajan estos datos, qué uso tiene la tecnología, justamente en lo que es la geolocalización, que es un tema sensible, sobre todo en este contexto de país. Bueno, buen punto, porque ahí tenemos un tema que, como todo en la Argentina, parece que nos gusta hacer las cosas al revés, ¿no? Utilizamos el dato que mencionabas, que genera un GPS, que son muchos los datos que genera, no solo latitud y longitud, lo utilizamos con un enfoque estrictamente vinculado a la seguridad. Y cuando instalamos un GPS, o el transportista instala un GPS, lo instala para cumplir una exigencia de un contrato de seguros, pero no porque haya una verdadera voluntad del transportista o incluso del mandante de gestionar la operación. En los países del primer mundo, y me refiero a Estados Unidos, Asia-Pacífico, Europa, ellos utilizan la información que generan los dispositivos telemáticos, mal llamados GPS, para gestionar las operaciones. Y la consecuencia de hacerlo efectivamente es que justamente esas operaciones terminan siendo más seguras. Pero no utilizan los datos para la seguridad, sino para la gestión. Redundantemente impactan en la seguridad. Acá todavía nos queda un camino largo por recorrer. Bien, un camino largo por recorrer que tiene que ir a la par también de lo que son los delincuentes, porque hay mucha piratería de asfalto. Te quiero preguntar cómo es el diagnóstico que hacen ustedes sobre la situación actualmente en este contexto y lo que dejó la pandemia, porque ustedes tienen que estar siempre atrás, pero preferentemente adelante del delincuente preventivamente y atacarlo cuando está en acción. Bueno, ahí tenemos una carrera, ¿no? Que a veces la ganan ellos, a veces la ganamos nosotros. La piratería del asfalto es muy dinámica. Una cosa es lo que fue la piratería prepandemia, estaba en niveles muy altos. Durante la pandemia cambió muchísimo, pero cambió muchísimo porque también muchos de nosotros nos quedamos en nuestra casa, ya no íbamos a la tienda a comprar un artículo, sino que pedíamos que nos lo lleven a casa. Entonces apareció mucho esto que se llama última milla, que es la entrega al consumidor final de un producto, y ahí apareció mucho robo de ese tipo, ya no por el típico pirata del asfalto, que es un delincuente muy sofisticado, sino por ladrones de ocasión, ¿no? Que veían una camioneta que se estaba acercando a la entrega en domicilio y aprovechaban y se quedaban no solo con la carga de ese cliente, sino con muchas otras. Y últimamente, bueno, ya con la normalización de la cuarentena, más allá de que seguimos conviviendo con el bicho, los flujos comerciales volvieron a tomar dinamismos parecidos a los que eran prepandemia, aunque las compras de los consumidores finales siguen muy altas. Entonces ahora lo que vemos es mucho evento de última milla, pero volvió a aparecer el típico pirata del asfalto, que es un personaje muy sofisticado, que maneja mucha información. ¿Y cómo lo logra? Es el acceso a esa información infiltrando conductores, que no son conductores, son piratas, dentro de transportistas. Y como el dador de carga se apalanca para la entrega y el movimiento de sus cargas en estos transportistas y los procesos de incorporación de los transportistas son bastante endebles, estos piratas se filtran en esos flujos y logran acceder a información muy valiosa para cometer eventos que hoy día el sector asegurador está pagando en decenas, centenas de millones de dólares. Bueno, el uso de la telemetría para la seguridad vial es una asignatura pendiente y te diría, me animo a decir, exclusivamente de la Argentina y no de otros países de la región. Creo que nuestros vecinos han avanzado enormemente en el uso y el consumo de la telemetría, de los datos que genera un dispositivo de distinto tipo que se pone el famoso GPS puesto en un vehículo. Ellos han sabido utilizar esos datos para construir nuevas experiencias, para innovar, específicamente en el seguro automotor. Y aparecen en los países de América Latina seguros por kilómetro, seguro por uso, llamados Pay as you drive, Pay as you go, de distinto tipo, que son fáciles, no son difíciles.
El avance tecnológico para que eso sea posible ya está, ya existe. Sin embargo, por motivos que no viene al caso probablemente profundizar mucho en la discusión, Argentina todavía no le regala ese beneficio a sus asegurados para que puedan acceder a ese tipo de coberturas. Y por lo tanto, hoy pagamos justos por pecadores. ¿Esto qué significa? Que aquella persona que conduce poco y bien termina pagando solo por tener el mismo vehículo que aquel que conduce mal y mucho, pagan lo mismo. Dentro del equipo externo tenemos un asesor de marketing que siempre utiliza una palabra que a mí me gusta usar bastante, que es la de singularidad. Es decir, ¿qué nos hace singulares? Y hoy día las empresas, no importa que hablemos de productos o de servicios, cada vez tienen el desafío de ser singulares, de ser distintos, de ser únicos. Y la singularidad, en los tiempos que corren, es muy difícil que la logre individualmente cualquier empresa. Por eso cada vez se habla más de ecosistema, donde un producto o servicio está explicado por la concurrencia de distintas empresas. Y ahí aparece la singularidad. Y esa es una asignatura pendiente también que tienen estas latitudes respecto de esto, ¿no? De empezar a interactuar. Para poder generar un producto distinto y disruptivo, tenemos que saber aprender a vincularnos con colegas. Y todavía es una asignatura que nos la llevamos a marzo. Pensamos en seguros. Pensamos en seguros. Pensamos en seguros. Pensamos en seguros. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. RUS Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Creemos que la tecnología tiene un rol fundamental en lo que es el ecosistema asegurador. Nosotros, como partícipes de ese ecosistema, vemos que el cambio en los hábitos de los clientes, en la forma de trabajo, en los consumos, generó una gran demanda a las compañías, y la verdad que creo que el mercado en una primera instancia acompañó, invirtió y aceptó ese desafío, y bueno, hoy tiene que seguir instrumentando inversiones o desarrollos para satisfacer esa demanda permanente de los clientes y de los usuarios. Desde el lado de avances, yo lo dividimos en dos aspectos. Uno es el interno, que creo que la agilidad en los procesos mediante la digitalización ayudó mucho y está ayudando a dar respuestas a los clientes. Después, las nuevas herramientas que hay para lo que es respecto a la venta, para lo que es a los siniestros, creo que también fue un aspecto positivo. Y por último, el nacimiento o el crecimiento de manera exponencial de las Insurtech y de los seguros on demand, creo que es algo muy positivo para el mercado. Y después, del lado de lo externo, también nos gusta hablar siempre de
los nuevos canales de contacto que se generó a partir de también la pandemia, mucho más digitalizado, y creo que también ayudó en la agilización, se redujo la burocracia, que es muy común en el mercado, y también algo que pudimos entender es que hoy el cliente es un cliente que conoce, es un cliente que compara y es un cliente que critica. Y en esa crítica creo que vemos algo muy positivo, es que nos ayuda a crecer, a aprender y a mejorar su experiencia. Y del lado de rezago o qué falta por ahí es aprovechar más la cantidad de datos que puede dar la tecnología para, por ejemplo, la suscripción en lo que es la rama automotor. También vemos que el mayor uso de la tecnología aplicada en siniestros puede mejorar sustancialmente la experiencia del asegurado con la compañía, con su productor o su broker. Por ejemplo, siempre nos gusta hablar de que por ahí en qué momento será que un asegurado en Argentina sufrió el robo de una rueda y puede sacar una foto y mediante la geolocalización determinar el lugar donde fue, con otra foto el desgaste de las cubiertas, eso enviarlo a la compañía o a su productor o a su broker y que automáticamente vuelva un orden de reposición. Creemos que sería algo espectacular y ahí por ahí no volcamos las tintas tan fuertes contra el mercado y las compañías, sino contra nuestra cultura, ¿no? Claro. Porque hay un alto componente de fraude en los siniestros y es ahí donde creemos que va a estar complicada la implementación de esta tecnología. ¿Cómo crees que hoy el mercado está aprovechando o debería aprovechar justamente estos datos para materializarlos y hacer más ágil su tarea diaria? Y es una gran pregunta. Nosotros como Strict by LoJack pasamos de ser una compañía basada en el recupero a ser una organización basada en datos. Por lo cual ese concepto ya lo adquirimos y a partir de eso vemos qué implica, ¿no? Generar y digamos, administrar tantos datos. Por un lado, internamente nos implica una constante inversión, porque la verdad tenemos una gran cantidad de datos y este almacenamiento está en la nube y eso implica un gran costo. Por otro lado, también la inversión en el desarrollo de plataformas para extraer y digamos, clasificar esos datos para que tengan utilidad. Y por último, y creo que es muy importante, es el resguardo y la confidencialidad de los datos. Porque los datos, no nos olvidamos, son de los clientes. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser muy conscientes de que ese oro no nos pertenece en primera instancia y necesitamos de su aprobación de nuestros clientes para poder explotarlo y que ayude al ecosistema de seguros y también en otros verticales. Bien, ahí Martín tengo una pregunta porque diste un tema central, ¿no? Que quizás te pregunto si hay un cambio cultural respecto a que la gente, a cambio de algún beneficio, pueda dar sus datos, compartirlos sabiendo que son confidenciales, porque también el mercado asegurador es bastante reticente a compartir datos, plataformas colaborativas que permitan, por ejemplo, antes hablaba de siniestros, poder atacar siniestros compartiendo datos, y también, en el caso de ustedes, que el cliente comparta sus datos a través de un dispositivo para saber dónde está, por ejemplo, su vehículo. Exacto. Hay temas delicados como confidencialidad, como compartir datos. ¿Evoluciona eso? ¿Ya hay una mente distinta? Creo que sí, que está evolucionando y cuando la compañía de seguros, el productor, broker, nosotros vemos que obtenemos ventajas competitivas de compartir esos datos y tenemos beneficios, es ahí donde nos sentimos más seguros en poder abrirnos a compartir esos datos. ¿Cómo materializamos? Por ejemplo, con las compañías de seguro estamos trabajando para que a partir de ciertos datos ellos puedan mejorar su suscripción, segmentando cartera, ¿okay? O validando cierta información declarativa de los asegurados. Por ejemplo, en el rubro automotor, un asegurado que asegura su vehículo, lo declara como uso particular, bueno, a través de datos y los dispositivos que tenemos instalados podemos validar si ese vehículo efectivamente es de uso particular o comercial a través de la información que recolectamos de, por ejemplo, los kilómetros que realiza, o si la zona de uso declarada es a la que es realmente por el posicionamiento del vehículo. Obviamente, para esto necesitamos, como decía antes, la conformidad explícita del asegurado y así lo hacemos, ¿okay? Todos nuestros clientes nos permiten compartir esta información con la compañía. Bien.
Vos antes mencionabas que, bueno, Raujac arrancó siendo una compañía basada en recuperos, ahora es una compañía basada en datos. Y te pregunto un poco sobre la tecnología que hoy aplican respecto a la original en sus diferentes verticales, ¿no? Porque ustedes trabajan obviamente en lo que es rastreo, seguridad, monitoreo de autos, motos y hogar, y también todo lo que tiene que ver con la gestión integral de flotas y logística. Te la digo en dos, digamos, cómo hoy se apalancan con la tecnología justamente en estos que son sus principales nichos de negocios. Perfecto. Desde la tecnología para nosotros juega un rol fundamental, tanto del lado soft y el lado hard. ¿Okay? Entonces, desde la tecnología apalancamos nuestro propósito como compañía, que es darle tranquilidad a nuestros clientes. ¿Okay? Y la idea es, el objetivo, que también por eso nos contratan los clientes, que es a través de una aplicación poder tener, estar integrado y comunicado y conectado su auto, su moto o su flota con su casa, con su oficina, con sus cosas e inclusive con otras personas a través del dispositivo celular, de su teléfono. A través de la aplicación puedes compartir tu ubicación, por lo cual es integrar todas estas herramientas y eso creo que es una solución que le estamos dando a una demanda que venía siendo permanente por parte de nuestros clientes. Y en lo que es el mundo gestión de flotas corporativas o de flotilla o de transportista, ahí nosotros tenemos una vasta experiencia, formamos parte de ese mundo de logística y seguridad. 2022, este año, estamos lanzando nuestra nueva plataforma de gestión de flotas que llamada Strict Flotas, que llevó una inversión de $3 millones. Entonces, lo que logramos es superar nuestra antigua plataforma, que hoy conviven, por lo cual la verdad que los clientes están migrando a la nueva plataforma, pero sin dejar la anterior. Y lo que logramos es tener una mayor resolución a estas demandas o estos pedidos tailor-made que nos hacen los clientes con mayor flexibilidad. Tenemos también muchos features relacionados a lo que es seguridad patrimonial y vial, que los pudimos mejorar. Mejoramos los tiempos de reporte de los dispositivos y también fundamentalmente lo que hicimos, generamos una flexibilidad a la plataforma para integraciones. Cuando hablamos de innovación y en ciertas verticales veo distintas situaciones. Por ejemplo, en lo que hace a lo que es seguridad domiciliaria, con todo el tema de cámaras, creo que ya la gente conoce, aplicaciones, es muy común ver a la gente en su teléfono chequeando su vivienda permanente o vivienda transitoria. Por otro lado, creemos que todo el tema de la seguridad para escapes o fuga de gas, que ha traído muchas muertes, está avanzando todo lo que es el tema de Internet of Things, tanto autos, me refiero a vehículos livianos o pesados. Creemos que lo que es cámaras, grabación y transmisión de imágenes está avanzando y creo que a medida que baje también el costo, la inversión de las mismas, va a generar un buen volumen de cámaras que van a permitir tener trazabilidad para lo que es siniestro. La aparición de nuevas modalidades de movilidad está generando está solicitando nuevas soluciones para lo que es, por ejemplo, monopatines, para lo que es skate eléctricos, bicicletas, para lo que es toda la parte de car sharing, carpooling, estos vehículos que se alquilan por un periodo corto. Creemos que nos está generando demanda y que también al mercado asegurador le está generando nuevas soluciones. Y por otro lado, vemos que también la aparición ya hace un tiempo de los vehículos eléctricos está generando una revolución que tarde o temprano llegará a Argentina. Hoy el agro ya demanda todo lo que es para maquinaria, la telemetría, para conocer horas de uso, consumo de combustible, aceite y saber por qué zonas pulverizó o cosechó, etcétera. Eso ya hoy está y va a seguir creciendo, pero también tenemos una problemática en lo que respecta a la silobolsa. Hoy 40% de los granos en Argentina pasan por una bolsa. Por un lado, la rotura, a propósito o por defecto, que le genera pérdidas enormes y en la calidad del grano. Y por otro lado también para mantener la calidad del grano a través de medición de los gases o humedad que hay dentro de la bolsa. Bueno, y creemos que con tecnología de GPS y ciertos sensores podemos llevar una solución al agro.
una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Llegamos al final de este programa de 100% Seguro, ya casi con un pie en el avión, porque nos estamos yendo en el día de mañana hacia Las Vegas por 5º año consecutivo, 100% Seguro Official Partner del InsurTech Connect, el evento más importante de InsurTech que se realiza en Las Vegas, y vamos a traer toda la información para Argentina y el mundo. Totalmente, con toda la cobertura, como decía Hernán, para los mercados de Latinoamérica, hablando un poco de lo que va a pasar en ese mercado, qué es lo que se viene a futuro, con muchas implicancias en América Latina. Toda la cobertura nos puede seguir en redes sociales, obviamente, en nuestro portal de noticias y en nuestro newsletter. Información imperdible. Nos encontramos nuevamente la semana que viene, pero como de costumbre, antes de despedirnos con el ping-pong de los invitados del día de hoy. Hasta el viernes que viene. Chau, chau. ¿Qué es el seguro para vos? Una oportunidad. Es un instrumento de transferencia de riesgos. ¿Un cambio histórico pendiente del mercado asegurador como sector? La transparencia, desde el lado de las compañías y los asegurados. Comprometernos con los clientes para verdaderamente agregarles valor. Un ramo que tiene todo por crecer. Agro y autos. A pesar de que sea el rubro más masivo, el seguro automotor tiene una oportunidad tremenda para generar nuevos productos. Una oportunidad para el productor asesor de seguros. La tecnología y la interdisciplina con distintas áreas y stakeholders del ecosistema. Entender que, por sobre todo, es un asesor de riesgos y no un vendedor de seguros. ¿Una enseñanza a título personal o laboral que nos dejó la pandemia? Que la vida es corta y hay que aprovechar cada segundo. Entender que en este mundo dependemos del otro y que tenemos que aprender a ser solidarios para poder subsistir.